Ellen White dice que ella tuvo la oportunidad de subir a los cielos, escuchar cómo es la música de los cielos. Dice que la música que ella oyó allá no se compara en absolutamente nada a la música que se escucha aquí. ¿Qué será estar allá? ¿Qué será estar en ese lugar maravilloso? ¿Qué será encontrarse en un lugar donde nunca ha entrado el pecado, la maldad, donde no hay malicia, donde todo es puro, es perfecto, donde el Señor tiene su morada en aquel hermoso lugar? Saben, la Biblia abunda en muchos temas, en muchas cosas. Hay cosas en las cuales los profetas hicieron todo lo posible en poder capturar, para poder enseñarnos a nosotros de lo que ellos vieron. Saben, en el cielo hay un salón maravilloso, magnífico. Es un salón que se describe en la visión de distintos profetas, bien, distintos apóstoles también. Daniel describe que vio ese salón y en ese salón había un trono blanco que tenía ruedas y las faldas del que estaba sentado sobre el trono cubrían el templo. Alrededor habían millar de millares y millón de millones. Bien. Daniel, cuando describe la escena, estaba metido como entre las galerías, podemos decir. Porque cuando él escuchó la visión de las 2300 tarde y mañana, la escuchó de unos que asistían delante del Señor. O sea, él estaba ubicado en un lugar un poco alejado del trono de Dios. Cuando contemplamos las visiones de Ezequiel, especialmente en el capítulo 1, vamos a ver que Ezequiel vio exactamente el mismo sitio, pero desde otra perspectiva diferente. Porque él dice que vio unos querubines extraños que estaban sobre un carro de fuego. El carro tenía una rueda sobre otra rueda que giraban y decían amén a la medida en que se levantaban y se recogían. Pero sobre las cabezas de esos querubines él vio una expansión grande y transparente. Bien. Y sobre esa expansión grande y transparente vio el trono de color esmeralda, según lo que él describe, donde estaba la presencia de Dios. Bien. Isaías también presenció en el mismo sitio, el mismo lugar, el mismo salón. Estuvo en la presencia de Dios. En el capítulo 6 del libro de Isaías se describe la visión del tiempo del rey Usías. Y Isaías cae postrado y uno de los seres vivientes, porque él los describe como serafines. Bien, es el único en toda la Biblia que los describe como serafines. Describe que sobre el trono habían 4 seres que volaban y cuidaban el lugar y estaban a las órdenes de Dios y se turnaban alternadamente para decir santo, santo, santo. Bien. Y Isaías estaba un poco más cerca de ese lugar. Porque dice Isaías que él vio como uno de esos seres bajaba, tomaba un carbón, lo colocaba en su boca y entonces este era purificado. Luego tenemos las visiones de Juan, el revelador, en el Nuevo Testamento. Él tuvo la oportunidad de estar más cerca que los otros, porque él vio otras cosas que los demás no vieron. Primero que nada, él describe un mar de vidrio, ¿bien? El mar de vidrio es la misma expansión que vio Ezequiel, sino que Juan lo vio desde arriba y Ezequiel lo veía desde abajo. Es un asunto de perspectiva, ¿bien? Y Juan estaba cerca del trono, porque él dice que alrededor del trono habían 24 tronos, donde estaban sentados unos ancianos, ¿bien? Y además de eso logró ver otros muebles, el candelero. En alguna parte de su visión él vio incluso un arca en el templo de Dios cuando se abrió una puerta. Y él está al lado de los ancianos, porque él habla con los ancianos. Está casi en la misma presencia de Dios. El profeta Micaías, en Segunda de Reyes, vio el mismo lugar. También vio a los millones y millones, millares y millares, dice él, colocados unos a la izquierda y otros a la derecha del trono de Dios.
¿Saben cuál es el problema de hablar de todos estos lugares y todas estas cosas? Que cada uno de ellos describió como mejor pudo una cosa que no entendía. Por ejemplo, Juan dice que sobre el trono hay un arco iris de color esmeralda. ¿Quién de ustedes ha visto un arco iris de color esmeralda alguna vez? Yo nunca en mi vida. Yo he visto arco iris dobles a veces. ¿Sí? Y tienen una degradación de colores. Normalmente decimos que son 7, ¿verdad? Son como los más claros dentro de todas las variedades de tonos que se presentan. Pero ninguno de nosotros ha visto jamás un arco iris de color esmeralda. O algo parecido a un ángel que tenga 4 caras. Bien, hay cosas que se pueden explicar. Por ejemplo, cuando en Ezequiel dice que los ángeles tenían sus vestimentas cubiertas de ojos, la palabra hebrea es sayim, que significa brillante, colorido. No solamente se referían a los ojos, también a las piedras preciosas. Y es lógico, los ángeles tienen sus ropas cubiertas con piedras preciosas. Ezequiel 28:13, hablando de Satanás, dice, de toda piedra preciosa era tu vestimenta, de crisólito, turmalina, ¿verdad? Empieza a mencionar todas las piedras preciosas. Por esa razón, cuando hablamos de música y cuando hablamos de música en el cielo, nosotros debemos entender que no entendemos. Y debemos comprender que no vamos a comprenderlo todo hasta el día en que por gracia el Señor nos lleve allá. Amén. En primer lugar, abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Esta es una promesa maravillosa que el Señor nos hace acerca del futuro. Aunque en realidad las promesas de Isaías desde el capítulo 50 al 66 eran profecías que primariamente correspondían a Israel, por supuesto que nosotros por la fe las podemos obtener por medio de la sangre del Cordero. Miren el versículo 18. Versículo 18. Dice algo bien interesante. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, ni destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Bien. Dice, este es como la premonición, lo que el Señor quería que fuera Jerusalén. Solamente que el profeta entremezcla conceptos de esta visión terrena junto con visión celestial. Porque si se dan cuenta, en la misma visión más adelante es donde dice que pasará el cordero junto al león. Donde el pequeño de meses, el que aún no está destetado, metería la mano en un hueco y habría una serpiente y la serpiente no le haría absolutamente nada. ¿Bien? Pero lo que el Señor quería era eso, que su santa ciudad tuviera ese nombre, alabanza. Cuando tú entraras, la puerta inmediatamente te lleva a la música. Bien. Cuando tú lees, por ejemplo, en el versículo 11, nos dice lo siguiente. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas, dice, de las naciones y conducidos a ti a tus reyes. Si nosotros leemos un poquito más allá, dice en el verso 6, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán las alabanzas de Jehová. ¿Cuánta gloria no se nos promete en el futuro venidero? Entraremos por las puertas, solamente la pura entrada, ya entraremos cantando y alabando al Señor. Se logra entender que en el cielo hay un mundo lleno de alabanza, pero hay algo más que eso. Me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. Bien. Y vamos a comprender algo interesante.
Ya veníamos hablando de música ahí con el pastor. Pobrecito el pastor. No tiene idea que lo único que yo sé hablar es de música. Pobrecito, así que toda esta semana voy a tratar de lavarle el cerebro. Muy bien, pero miren lo que dice aquí. Esto es bien interesante. Apocalipsis 4, versículo 9. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la honra y la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo no sé si lograron notar algo, pero en este versículo acabamos de ver un cierto orden. La alabanza empieza a ser dirigida desde lo alto del trono, porque dice que cuando estos 4 serafines o seres vivientes que están sobre el trono, cuando ellos comienzan la alabanza, entonces los 24 ancianos se postran y adoran al Señor y cantan. ¿Se dieron cuenta de eso? Hay algo interesante. Pareciera que en el cielo hay un orden, hay un cierto orden, o hay lo que yo le he llamado en algunas ocasiones dinámicas de adoración. Es una dinámica responsorial. Si hay un libro lleno de música, es el libro del Apocalipsis, queridos hermanos. Hay un montón de cantos que tienen distintas dinámicas de adoración. Estas dinámicas normalmente comienzan en el alto cielo. Los que comienzan son los que están al mismo pie del trono de Dios. Pero eso repercute absolutamente por todo el universo. Bien. Por ejemplo, den vuelta a la página, vamos a Apocalipsis, pero al capítulo 5. Vamos a Apocalipsis 5. Miren el versículo 8. Y esto es maravilloso porque estamos hablando de un momento glorioso. Es el Señor Jesús que una vez que ha sido inmolado en esta tierra se presenta delante del Padre. Bien, se presenta a abogar por nosotros. Con sus manos heridas, levanta las manos. Mi sangre, mi sangre, mi sangre. Bien, cuando Él se presenta y es digno de recibir el libro de los sellos, los 7 sellos. En ese contexto el versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, arrodillados. Nótese, están arrodillados. ¿Qué es lo que hacen arrodillados? Versículo 9. Cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, de lengua, pueblo y nación, y hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes sobre toda la tierra. Muy bien. El Cordero hace y toma el libro. Es el único digno de abrir el libro con sus sellos. Y en medio de toda la algarabía que eso provoca, porque antes de eso, yo no sé si han leído Apocalipsis 5, había una tensión tan grande porque nadie era digno de abrir el libro, que el mismo apóstol se puso a llorar. ¿Sí? Juan lloraba como un niño. Pensaba que ya no había solución para los problemas de la tierra, pero aparece el Cordero de Dios. Ahora fíjense que en el verso 8 dice que cuando él hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, en el mismo orden que se menciona, se postran y comienzan una canción. ¿Se dieron cuenta de eso?
O sea, la adoración celestial comienza en la presencia misma del trono de Dios. En la misma presencia del trono de Dios. Y luego, miren el verso 11. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era 1,000,000 de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La alabanza comienza a los pies del trono y entonces se expande a los 24 ancianos. De los 24 ancianos ahora se expande un poco más allá. Es como cuando uno deja caer una gota en el agua quieta. Es una onda expansiva que empieza a afectar a todos los confines del universo. Comienza en el trono, los seres vivientes, luego los 24 ancianos. La alabanza se extiende más allá. Y ahora son los millar de millares y 1,000,000 de millones que Daniel vio, los que están alabando y dicen: digno es el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y miren ahora, de la presencia del Señor salimos, versículo 13, perdón. Y a todo lo que está, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Trascendió. La alabanza comienza en el mismo trono, trasciende hacia toda la hueste angelical. Y luego entonces todos los mundos creados se rinden también a la misma adoración y alabanza al Cordero de Dios que fue inmolado. Esa adoración llega también hasta nuestro planeta. Y nosotros somos afectados por esa gran obra. Y esa gran alabanza se expande hacia todo el universo. Cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento, es cierto que no aparecen imágenes como estas, pero sin embargo tenemos evidencia también de estas dinámicas de adoración. Vamos al Salmo 148, por ejemplo. Salmo 148. El Salmo 148 es uno que para mí me brindó muchas dudas durante mucho tiempo, pero sin embargo es algo que es asombroso. Bien, Salmo 148 dice: alabad a Jehová desde los cielos. ¿Se recuerdan lo que decíamos recién? ¿Dónde comienza la alabanza? En los cielos. Y saben, esto no es ajeno a lo que dice el Señor. El Señor dice: todo lo que es atado en los cielos es atado también en la tierra. Todo lo que es desatado en la tierra también es desatado en los cielos. Hay una línea, hay una cadena dorada. Dice que hay más gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Sí? Hay una conexión, una línea dorada. Es la escalera de Jacob. Es la escalera de Jacob. Es el Hijo del Hombre donde los ángeles suben y bajan. La conexión entre el cielo y la tierra. En la alabanza es exactamente la misma conexión la que existe. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Primero alaben allá en lo más alto. Luego alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle todos sus ejércitos. Una vez que ya todos los ángeles están alabando, la alabanza continúa. Alabadle sol y luna. Alabadle todas lucientes estrellas.
los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Cada mundo creado sucumbe también a la adoración celestial. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Y sigue diciendo, alabad a Jehová, ¿desde dónde? Desde la tierra. Y entonces salimos de los cielos, de las atmósferas que todavía no hemos conocido. Solamente las hemos conocido por el testimonio de aquellos que han ido. Mas sin embargo, llegamos a este planeta, llegamos a este mundo en el que estamos inmersos. Y entonces dice, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol del fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptil y volátiles. Los animales alaban a Dios. Todos ellos alaban antes que tú despiertes. Ya están alabando. Nos despiertan alabando. Nos despiertan dándole gracias al que vive por los siglos de los siglos. Ellos simplemente responden en gratitud a la bondad del Señor, que a pesar de su inmensa majestad, se digna a servirnos. De su propia mano comemos, de su propio calor disfrutamos. Gloria a Dios. Lo que enseña este salmo es que cada parte de la creación conoce que tiene un creador. El único ser, dice el deseado de todas las gentes, el único ser que vive para sí es el egoísta corazón humano. De resto, toda la creación comprende que tiene un Dios, un creador, alguien que los sustenta, alguien que los llena, alguien que los complementa. Por eso dice el libro de Romanos, ¿no?, que la creación completa clama, gime a una, esperando su propia redención. Y como último, después de toda la cadena de alabanza que existe, versículo 11, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo es su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Es una cadena de adoración que existe. Hay algunos salmos específicos y hay algunas porciones del Apocalipsis en que la cadena es inversa. Es interesante. Comienza la alabanza en la tierra y entonces se va traspasando poco a poco hasta llegar a la misma presencia de Dios. Por eso yo les llamo dinámicas de adoración. No es una jerarquía, no es solamente que tengamos que esperar a que los ángeles alaben para alabar nosotros. Nosotros podemos alabar y donde está la alabanza, los ángeles se unen en alabanza. Ahora bien, fíjense en el Salmo 150, siempre tan mal interpretado, siempre tan mal utilizado. El primer versículo, alabad a Dios ¿en dónde? ¿Qué santuario? Lean el versículo que sigue. Alabadle ¿en dónde? En la magnificencia del firmamento, en las estrellas. Esto es un paralelismo. Esto se ocupa un poquito en teología cuando
Cuando se estudia un poquito el Antiguo Testamento y uno estudia un poquito la poesía del Antiguo Testamento, se encuentra con los paralelismos. Los paralelismos son dos frases que dicen algo parecido, aunque no sea igual. Bien, los cielos cuentan la gloria de Dios. Después dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los dos dicen lo mismo. Dice que el firmamento o los cielos anuncian que hay un Dios. Bien, en este caso se está refiriendo a un santuario, pero no cualquier santuario. ¿Dónde está ese santuario? En medio de las estrellas, en el firmamento. Poco más allá de donde está la constelación del Orión, se encuentra el lugar desde donde está la ciudad sagrada, que próximamente y lentamente va a empezar a acercarse hasta quedar asentada en la tierra en un poco más de 1000 años. ¿Cómo termina la alabanza en el Salmo 150? El último versículo dice, que todo lo que respira alabe a Yah, aleluya. Es la misma cadena de adoración. Los seres humanos tan pequeños como somos, tan insignificantes como somos parte de la adoración celestial. Somos parte de la inmensa orquesta de Dios. Somos parte de todo esto. ¿Y saben por qué razón? Todo esto es parte de la adoración a Dios, porque formamos parte de las miles de criaturas que están a su servicio. Porque en la esencia misma de Dios, Él tiene un elemento que ha legado a todas sus criaturas, incluyéndonos a nosotros. ¿Bien? Incluyéndonos a nosotros. Vamos a ponerlo un poquito más sencillo. De repente, disculpen, me pongo un poquito filosófico. Vamos al Salmo, ya que estamos en los Salmos, el Salmo 118. El Salmo 118. Y vamos a ver en el 118 el verso 14. Mi fortaleza y mi canto es Yah, y Él me ha sido por salvación. Bonito, ¿verdad? Mi fortaleza y mi cántico es Yah. Él me ha sido por salvación. En este pasaje se mencionan algunas características de Dios. Dios es salvación. Dios es salvación. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios es salvación? Se refiere a que en su esencia Dios salva al ser humano. En su esencia Él tiene la bondad y misericordia para apiadarse de los seres caídos como nosotros. Busca un plan para poder redimir a costa de la vida incluso de su propio Hijo. ¿Bien? Ahora muy bien, es entendible para todos nosotros qué significa que Dios sea nuestra salvación. Pero ¿qué significa ahí donde dice, Jehová es mi cántico? ¿Se dieron cuenta de eso? Decía que Él es mi canción. Miren, antes de que les diga un poquito más, me gustaría que fuéramos al Éxodo, al libro del Éxodo, y vamos a ir al capítulo 15 y al versículo 2. Éxodo 15, 2. Y quiero que vean atentamente la letra de lo que dice en Éxodo 15, 2. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico,
y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Amén. ¿Qué significa esto? Fíjense, el Éxodo 15 es un cántico de alabanza. Es el canto de Moisés. El único canto que se menciona que literalmente va a volver a ser cantado en los cielos. Bien. Es un cántico después de haber salido de Egipto. En gratitud, todos cantaron y Moisés enseñó este canto al pueblo para que siguieran cantando por las generaciones. Si se dan cuenta, dice lo mismo que el Salmo 118. Ocupa el Salmo 118 las mismas palabras del cántico de Moisés. Jehová es mi fuerza y mi canto o mi canción. Bien. ¿Qué significa esto? Saben, de muchas formas se puede interpretar la palabra cántico. Puede ser que David está expresando que solamente él le cantaba a Dios. Bien. O sea, que no había algún motivo más para cantar aparte de Dios. De otra forma también se podría interpretar como que David todo el día permanecía cantando al Señor, ¿sí? Era una canción permanente para él, haciendo cualquier actividad, podía él estar delante del Señor. Pero saben, en el pasaje dice más adelante, este es mi Dios y lo alabaré. La palabra que allí se ocupa es cantar. Bien, le cantaré al Señor. Entonces da la impresión de que estuviera reafirmando, cuando dice Dios es mi cántico, a que él le iba a cantar continuamente al Señor, ¿ok? Pero hay un problema aquí, un problema de traducción. La palabra cántico que se usa, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, no es canto. De hecho, no tiene nada que ver con voz. La palabra que se ocupa es simrat. Y simrat es una palabra que se ocupa para las personas que tocan algún instrumento de cuerdas, ya sea con las uñas o ya sea con una púa o con una uñeta, como decimos en Sudamérica. Bien. O sea, en esencia no tiene que ver con cántico. Realmente, si quisiéramos traducir esa palabra como es, tendríamos que traducir Jehová es mi música. Bien. Y no es raro comprender o creer o entender que una porción de la naturaleza de Dios también es música. ¿Se han dado cuenta que todo lo que Dios hace tiene un sonido? Desde lo más pequeño hasta lo más grandioso, todo tiene un sonido especial. ¿Han escuchado el sonido del ir y venir de las olas? ¿Les relaja o no les relaja? O cuando uno se sienta al lado de un río y siente las piedrecillas como se van moviendo lentamente. O el sonido del arroyo cuando va cayendo. Cuando el viento sopla y entonces silba a través de las hojas y de las ramas de los árboles. Cuando el niño llora o cuando se ríe, ¿sí o no? ¿Y qué decir entonces de las aves? ¿Cantan todas igual o cantan todas diferentes? ¿Las saben reconocer? Uno cuando ya vive en el campo, uno realmente se maravilla. ¿Saben? En esta época en mi país, poquito antes que viniéramos, a mediados de agosto, llegaron a nuestra casa unos desordenados. Esos son tremendos, llegan en unas bandadas gigantes, son cientos y cientos. Y se ponían en nuestro campo así, de este porte, eran unos pajarillos verdes, son como unos loritos, ¿sí? Y se ponían ahí todos estos desordenados a jugar afuera de nuestra casa, se subían a un árbol, después volvían a bajar y volvían a subir, después se iban a una reja, iban, hacían cosas. Se podían escuchar desde lejos, desde lejos. Dios es un amante de la música. Él le puso el sonido al trueno poderoso que hace temblar nuestras casas, que hace temblar nuestros vidrios, hasta nuestros hijos los hace temblar.
la cadencia de la lluvia. Tú la escuchas en el techo y si eres capaz de apagar los aparatos electrónicos un ratito, vas a escuchar cómo suena, cómo va y cómo es encima de nosotros. Cada cosa que Dios hace es algo que tiene música, porque Dios es un amante de la música. Dios es un amante de la música. Por ejemplo, miren aquí, vamos a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Dice, y vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y esto es interesante, queridos hermanos. Usted cantaría cuando está por caer sobre la tierra la ira de Dios sin misericordia. La Biblia presenta a los que adoran a Dios en vez de a la bestia y a su imagen. En ese momento los presenta cantando. Y dice, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Esta es una muestra en medio de toda la maldad que se desarrolla en la historia humana. El Señor da esbozos de gloria en el libro del Apocalipsis. Te proyecta hacia la victoria. El momento cuando los que tengan la victoria cantarán. Y dice algo interesante, con las arpas de Dios. Literalmente, con las arpas que Dios les dio. Cada ser redimido que llegue a la presencia del Eterno va a cantar o va a tocar algún instrumento. Dios le va a dar un instrumento para que entonen la alabanza. Amén. A los que somos desafinados, amén, vamos a poder cantar. ¿Sí? A los que somos desafinados, a los que se nos tuercen los dedos o los tenemos muy gruesos, vamos a tocar el arpa. Bien. Saben, esto es hermoso. Cada vez que tú cantas, participas de esta alabanza y de esta dinámica de adoración. Ellen White dice que en las reuniones, cuando se canta con poder, cuando se refleja con convicción y con gloria, los ángeles de Dios, como decía el pastor, se unen en la alabanza y se hace una sola alabanza en la gloria de Dios. La palabra dice que puede ser tal la armonía de los seres humanos en conjunto con los seres celestiales, que cuando Juan describió el canto de ellos, dijo, y cantan a una sola voz, como si fueran un alma, como que si fueran un solo corazón, como que si fueran una sola voz, compuesta de miles y millones de seres agradecidos ante un Creador benevolente. Hablar de la música del cielo es una locura. Permítanme leerles esta pequeña cita, con esto estoy terminando. Y es en serio, ¿eh? Yo normalmente digo mentiras, pero esta vez no. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 146. Se me ha mostrado el orden perfecto del cielo, y me he sentido arrobada mientras escuchaba la música perfecta que hay allí. Después de salir de la visión, el canto aquí me ha sonado tan duro y discordante. He visto compañías de ángeles de pie bajo una concavidad acústica, teniendo cada uno un arpa de oro.
cada arpa tenía en uno de sus extremos un instrumento para ajustarla o cambiarle el tono. Los dedos de los ángeles no se deslizaban descuidadamente sobre las cuerdas, sino que tocaban diferentes cuerdas para producir los diferentes sonidos. Siempre hay un ángel que dirige, el que primero toca el arpa y da el tono. Entonces, todos se unen en la rica y perfecta música del cielo. Es algo que no puedo describir. Es una melodía celestial divina. Mientras de cada rostro se proyecta la imagen de Jesús, brillando con una gloria inexpresable. Queridos hermanos, participemos de la alabanza divina con nuestras vidas, con nuestra música, con nuestra voz. Dediquemos nuestros talentos al Señor. Pulámoslo, hagámoslos preciosos, que sean para la gloria de Dios. Que cuando cualquier persona entre en este salón y escuche nuestras alabanzas, pueda sentir, aunque sea, un pedacito de cielo. Que el Señor les bendiga.